Muy preciosa, pero también que tiene un objetivo para nosotros: alentarnos, fortalecernos, dignificarnos en las promesas y sobre todo estar siempre preparados. Ese es el propósito de este mensaje. Bien, nos dice la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo número 9, versículos 28 al 36. Yo tomaré el versículo primero, que es el 28, y nos reuniremos en el versículo número 36. Ustedes el 29, el siguiente también, me toca a mí, y así de forma alternada vamos a estar en la enseñanza bíblica que nos da el Señor. Gracias a Dios. De gloria al Señor. Iniciamos. La transfiguración. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decían. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó La voz Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dieron nada a nadie de lo que había visto. Gracias a Dios. Hermanos, es un motivo de grande bendición. Tomen su asiento. El Señor está con nosotros y es una reunión de fe, una reunión en la cual el Señor quiere fortalecer nuestras vidas. El tema de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo es una enseñanza viva de lo que está muy pronto a acontecernos cuando estemos directamente con el Señor. Ya sea que veamos nosotros la gloria de Él por muerte, o también en su promesa en el arrebatamiento de la iglesia, conforme lo que está escrito, que Él también arrebatará y recogerá su iglesia de los 4 puntos de la tierra. Es muy importante entender que la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo es un maravilloso camino de oración, de comunión con Dios. Por lo tanto, encontramos que este momento de la transfiguración nos dice, a modo también nuestra enseñanza, nos muestra de manera espléndida y maravillosa en el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra y de lo que veremos en la eternidad, por lo que debería de ser aliento, esperanza y aún fuente de gozo permanente
en sus promesas. Esta enseñanza es una enseñanza tan hermosa que tiene el propósito precisamente de darnos a conocer las cosas que han de suceder a nuestro corazón. Pero tiene puntos muy importantes. Como punto 1, muestra el Señor, nos muestra la gloria venidera a los creyentes con ánimo para nuestro peregrinar aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestro peregrinar aquí en la tierra? Nuestro trabajo diario, nuestras actividades diarias. Los que van a estudiar, vamos a estudiar. Los que recibimos un salario por un trabajo, vamos al trabajo. Los que tenemos un oficio, los que tenemos que trabajar en un lugar o en otro. Pero cada una de nuestras enseñanzas están marcadas, que es nuestro peregrinaje. A veces tenemos enfermedad, nos duele. A veces tenemos dolores. A veces tenemos imprevistos tan graves. A veces hay pruebas, luchas, necesidades, tentaciones, tanto en el peregrinaje que todos tenemos. Pero bien, el Señor toma de manera muy clara puntos de este mensaje que hemos de dar en una secuencia. Nos dice, aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. El Señor toma a estos 3 hombres, a Pedro, a Juan y a Jacobo, los toma para subir a orar. Era una de las prácticas muy importantes la oración del Señor. Nosotros oramos en nuestro trabajo. Los muchachos en la escuela que aprenden a orar, oran en la escuela por su maestra, por sus compañeros. Entonces tenemos un motivo muy especial ya de la oración, que es la plática con Dios. Tal vez no lo podemos hacer tan libremente así como en el templo, pero sí en nuestra mente: Señor, bendice a mi maestra, bendice a mi patrón, bendice a las personas que me están rodeando, sálvales tú, que conozcan a Jesucristo tu Hijo. Estamos en oración los que van en el camión, a mi familia. Aun cuando nosotros estamos en la casa, estamos viendo que hay cosas que no agradan a Dios, aún tenemos que orar: Señor, enséñanos a comprender tu gracia, y también que nosotros entendamos que este es un tiempo muy importante para buscarte. Muchos motivos de oración. Pero el Señor llevó a esos discípulos, los llevó al monte a orar. El siguiente texto también nos habla otra vez de la oración. Y vamos a ver. Y entre tanto que oraba, otra vez viene la oración, estaba orando, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Vean ustedes que mientras el Señor oraba, empezó a ver esa maravillosa, dice, su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. El Señor preguntó lo siguiente, el Señor Jesús siempre les preguntó a sus discípulos quién era Él. El Señor les preguntaba directamente quién era Él. Y en el Evangelio también aquí encontramos 9, Lucas 9, 18 al 20, dice así: aconteció mientras que Jesús oraba aparte, otra vez la oración, observamos, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Un papá y un hijo le preguntan, oye, a su hijo le pregunta: ¿yo quién soy? Pues mi papá. ¿Por qué? Porque lo conocen. Le preguntan a la mamá al niño, a la niña: ¿quién soy yo? Mi mamá, mi mamá. Entonces, el Señor también les pregunta. ¿Por qué les pregunta?
El Señor Jesús siempre nos trató con familiaridad. Siempre nos ha tratado como parte de su familia. Pero a pesar de que nos trata como su familia, nunca queremos ser su familia. Y Él claramente dice, entonces y unos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Esto nos enseña también nosotros a tener seguridad en las cosas de Dios. Al venir nosotros a esta reunión, ya el Espíritu Santo propició para que estuviéramos preparados. No importa la lluvia, no importa la distancia, no importa el cansancio, lo que importa es la búsqueda de Dios. Ya lo prepara el Señor y tiene un mensaje de firmeza para nosotros. Cuando hemos estado en el hospital y enfermos y graves con puras noticias malas, allí está el Señor con nosotros. Si hemos tenido incidentes, algún choque, algún imprevisto, allí está el Señor con nosotros. Porque en todo lo que es nuestro círculo está la presencia del Señor, porque decimos, oh Señor, ten piedad de nosotros, ya pasó esto, está sucediendo esto. Siempre está la presencia del Señor con nosotros, porque Él es nuestro familiar cercano. Entonces, cuando sucede algo, siempre le preguntamos, córrele, dile a tu mamá que venga, o dile a tu papá que venga. ¿Por qué? Porque es un familiar cercano, así está el Señor siempre. Pero en la oración es maravilloso. ¿Quién es de los hombres que soy yo? El Cristo de Dios, el Mesías de Dios, el ungido de Dios. Los discípulos ya empezaron a tener una seguridad quién era el Señor Jesús. Y que en Él estaba completamente reunida la presencia, la naturaleza divina y la naturaleza humana en el Verbo de Dios, en el Cristo, en el Logo, en la perfecta presencia del Señor Jesús como persona. Entonces, hermanos, en la transfiguración nos invita el Señor a tener ánimo. Nos invita a tener fortaleza y disposición, porque no decimos, ya me cansé en el templo, fue mucho trabajo, estuvimos ayunando tanto tiempo, oramos, trabajamos, y el Señor, vean ustedes, vamos a ver por qué los discípulos del Señor estaban bien cansados también, bastante agotados. Vamos a ver, si continuamos. Nos dice también, el propósito es darnos ánimo, fortaleza, bendición. Leemos Lucas 9:26, nos dice así, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Qué nos permite? Tener seguridad y firmeza. No te preocupes, tú dale testimonio, tú confiesa que Él es el Señor, porque dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. Imagínense, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Por eso es mejor, preferible, no avergonzarnos, como decía San Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, aleluya, al judío primeramente y también al griego, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, esto debe ser, ¿para qué vas al templo? ¿Para qué vas lloviendo? Porque no me avergüenzo, porque quiero estar en la presencia del Señor y porque mi alma tiene necesidad de Él. Esto es lo que el Señor nos lleva. Entonces, nos da ánimo y bendición, pero suceden cosas muy especiales. Y nos sucede a nosotros también. Si la vida de la iglesia, si la vida de nosotros como cada persona, estamos en una continua comunión con Dios, que es la oración, y la oración es la plática sincera y verdadera con fe que elevamos delante de Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Es nuestro familiar cercano, es el que luego recurrimos, llaman a tal para que nos resuelva este problema. Es el mismo, Él está el Señor.
así como en ese ejemplo que tenemos un familiar cercano y disponible siempre, así también está el Señor disponible en nuestros corazones para ayudarnos en nuestros dolores de estómago, en nuestros dolores graves, en todas las noticias difíciles, en todo lo que también viene sobre amenazas, porque también nos dice el Señor claramente que para Él somos su especial tesoro. Entonces, entre más oramos, más la bendición de Dios se acerca. Y este es un ejemplo en el Señor. El versículo 29 dice, de 9:29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido blanco y resplandeciente. Lo mismo nos sucede en ocasiones cuando estamos en oración en la casa, en el templo o donde estamos, y sentimos aún donde estamos en el lecho del dolor, y sentimos la presencia del Señor, nuestro rostro cambia. Nuestro rostro cambia. ¿Por qué? Porque hemos estado en la presencia del Señor. Y el Señor da un ejemplo, le dio este ejemplo a sus 3 discípulos, porque entre cuanto más oraba, su rostro cambió, sus vestiduras fueron resplandecientes, y vuelvo a decir, la palabra, entre más oramos también, el Señor nos bendice. Hay un hombre que tuvo la bendición también de acercarse al Señor, y de tal forma que fue Moisés, y él también, hermanos, tuvo que cubrirse con un velo. Vamos a ir siguiendo. El Señor Jesús llevó a orar a Pedro y a Juan, Lucas 9:28, ya lo hemos leído. Y, hermanos, nos dice la Biblia que también, he aquí 2 varones que hablaban con él. Sucede que entre más hubo esa transformación, esa transfiguración del Señor por la oración, también hay 3 personas de testigos oculares, 3 personas. Estas 3 personas fueron llevadas por el Señor para orar, que era Pedro, Juan y Jacobo. Pero también ellos a la vez ya estaban también rendidos y cansados. Vamos a ver por qué. ¿Por qué estaban rendidos y cansados? El estar un día con el Señor Jesús no era estar un día sentado. Era de ver cómo el Señor oraba por los enfermos, perdonaba los pecados, libertaba a las personas de espíritus cautivos o de espíritus inmundos, sanaba y aconsejaba a todo el mundo y practicaba con los niños. Era todo un día de una actividad continua. Los discípulos sabían que el trabajo del ministerio del Señor era así. Y por lo tanto ya en la tarde sabían que era lo mismo. Nosotros cuando nos dedicamos a hacer una campaña de evangelismo, visitamos, ahora vamos a invitar a tal persona o toda vez, llega el momento en que si te cansas. ¿Por qué? Porque vas a visitar a un hermano, horas por otro más, las visitas, pero tu espíritu se siente fortalecido. Pero también este cuerpo se cansa, los discípulos estaban cansados. Un día con el Señor no era un día nada más de estar escuchando, sino era escuchar, trabajar, caminar, ver maravillas y glorificar a Dios. Era así esos días. Y entonces, ellos observan que de pronto, aquí pusimos un pequeño dibujo, de pronto, aquí están los 3 discípulos, mire el dibujito que colocamos, se admiran. Ahí están los 3, en el monte. Pero hay una transfiguración del Señor, en el cual su rostro resplandece al igual que sus vestidos. Otro de los pasajes paralelos o los sinópticos de los evangelios dice que ningún lavador podía lavar las vestiduras que quedaban tan blancas. Pero empiezan a platicar con 2 personas. Tiene un significado. El significado también
es que su palabra es firme para todos nosotros. Una firmeza de leyes y de testimonio. Deuteronomio 19:15. Todo lo que se hace con testimonio y firmeza. Nos dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ese era un punto de la ley. El Señor manifiesta que también hay testigos de lo que Él manifiesta en su gloria, en esa transfiguración que nos enseña, nos da a nosotros, hermanos, un claro ejemplo de que un culto en esta reunión también es una pequeña muestra de la transfiguración del corazón, porque hay perdón de pecados, porque hay libertad, porque hay consuelo, porque hay victoria, porque hay descanso, porque hay fe. Cuando venimos a la casa del Señor no vamos a salir igual, salimos con la victoria de Cristo. Y el testimonio es: ¿cómo venías? ¿Venías mal? Sí, pero ahora vengo y salgo bien para la gloria del Señor. Ellos fueron testigos de esta gloria. Mateo 18:16 también. Los testigos son firmes. Están hablando que no nada más fue un cuento, es una realidad. En esta parte del Evangelio encontramos 18:16, nos dice de la siguiente manera: gloria al Señor. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El mensaje, la palabra, la bendición del Señor es que es para testimonio. Del Señor Jesús, hermanos, encontramos, queridas hermanas, hermanos, una vida de oración constante. No hay otra más, hermanos, de una vida de oración constante. Y también nosotros en la iglesia, como cristianos, debemos de tener una vida de oración constante. Ya lo leímos, Lucas 9:18, 9:28. Entre más oramos, hermanos, nuestras vidas también son transformadas. En el caso, como expresaba con Moisés, Éxodo 34. Éxodo 34, 33 al 35. En esto encontramos que el mensaje nos lleva a esta explicación. Nos dice así: y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esta muestra, hermanos, también desde el Antiguo Testamento, en el caso de Moisés, porque nosotros tenemos ese claro ejemplo que también cuando estaba en la presencia del Señor, su rostro empezaba a resplandecer, y todos los judíos le dijeron: ponte un velo porque no te vemos, nos deslumbras. Es así también el testimonio y la salvación de nuestros corazones. Cuando Cristo cambia nuestros corazones y nos perdona nuestros pecados, precisamente nuestro rostro es resplandeciente, es una nueva vida, y así se debe de mantener en la bendición de Él. Porque luego a veces ya queremos nosotros también pues ponernos el velo. No, se pone el velo para que no me deslumbres tanto. Pero en el caso de Moisés es más, nos acercamos al Señor. Entre más nos acercamos al Señor, precisamente más hay el resplandor de Jesucristo en nuestras vidas. Gracias a Dios, porque también así se llama una alianza del sureste, resplandor de Jesucristo. Hermanos, es la oración donde se encuentra la fortaleza para resistir la prueba,
donde se encuentra el gozo en medio de la aflicción familiar, donde se encuentra el consuelo en la enfermedad. Es en la oración, hermanos, también, donde el amor de Dios se muestra para nosotros, para el esposo, para los hijos y para todos nosotros, en cuanto también rogamos por la salvación. Aviva el corazón de mi familia, aviva su corazón, Señor. Efesios 6, 18. La palabra de Dios nos vuelve a exhortar: esfuérzate, aliéntese tu corazón, llénanos de tu presencia, Señor, día con día. Efesios 6, 18. Nos expresa así la siguiente enseñanza. Todos unidos, ojalá puedan leerlo conmigo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No podemos dejar de orar, hermanos. No podemos dejar de orar al Señor. Si el esposo no quiere, ore más, esfuércelo más y tráigalo más. Pero más que todo, ore al Señor. Aquí está la palabra, orando en todo tiempo. No nada más, sé cuando me acuerdo. No, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Señor, permítenos ver tu gloria. Y velando en ello, con toda perseverancia. Todavía está velando. No nada más, hay a ver cuándo. Usted se levanta a veces a las 2, 1 de la mañana, 3, se despierta allí en esos 5, 10 minutos que todavía, póngase a orar, Señor. Aviva mi casa, aviva mi hogar. Esta es la bendición, sálvanos a todos y perdónanos. Eso es lo que el Señor también habla. Lucas 21, 36, también nos expresa el Evangelio una enseñanza de promesa para nosotros, es bendición. Nos dice así, 21, 36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo leemos todos, hermanos. Esto es lo que nos lleva a la transfiguración. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Hermanos, llegará el momento en que estaremos, Señor, hasta nuestras lágrimas, Padre. Gracias porque nos permitiste orar. Gracias porque todo lo que te estamos confesando, y tú lo sabes, aquí estamos, para estar de pie delante de tu presencia. Esa es la transfiguración. Un ejemplo de la gloria de Dios hecho una realidad. Pero también, hermanos, y queridos hermanos, en la misma enseñanza nos va dando otros puntos muy importantes para que nosotros los estemos considerando. La transfiguración es una muestra gloriosa del Señor, de las cosas venideras. Hay 3 testigos. Y muchas veces en una congregación, cuando más oramos, cuando más clamamos al Señor, la gloria de Dios se deja sentir, porque llegan personas de la calle, empiezan a confesar sus pecados, otro también aquí empieza a perdonarse uno a otro, uno empieza a decir: estoy fallando delante de las cosas de Dios. Entre más la iglesia clama al Señor y se pone delante de Dios, las cosas de Dios son transformadas. Y la vida del hombre es transformada. Pero entonces también, veamos, otra de las muestras. Observen ustedes, muchos decimos: ay, nos vamos a reconocer en el cielo, estaremos. Vean ustedes que en esa gloria, en esa transfiguración, antes, hermanos, no había videos, no había fotografías, no había TikTok, no había Instagram, para que sacaran una foto de Moisés o de Elías. ¿Cómo identificaron Pedro, Juan y Jacobo que estaba platicando el Señor con Elías y con Moisés? ¿Cómo lo identificaron? Porque observen ustedes que el Señor está diciendo: he aquí 2 varones, versículo 30, 9:30, que hablaban con él, 2 varones en la transfiguración del Señor. Pues ellos ya, Moisés y Elías, ya no estaban en la tierra, pero hablaban con él. ¿Por qué?
Porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y no está en nuestra seguridad, hermanos. Pero ¿cómo lo identificaron? Dicen quienes aparecieron, versículo 31, rodeados de gloria. Observen ustedes, dice, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ven ustedes que los discípulos observaban que hablaban con estos dos varones que los identificaron después, Moisés y Elías, y el Señor hablaba con Moisés y Elías acerca de su partida, pero a Jerusalén. No está diciendo que se iba a hacer su partida al cielo, sino su partida a Jerusalén. Y en esa partida a Jerusalén era precisamente el volver a recordar, el punto 2, enseñanza 2, el Señor a Jesús anhela que podamos ser transformados ante la presencia del Padre. La transfiguración significa metamorfosis, cambio, pero también resplandeciente, del griego exastrapto. También se denomina iluminarse igual a ser radiante. Dos varones que hablaban con él, Moisés y Elías. Los evangelios tienen una clara enseñanza de esta transfiguración. Ellos hablaban y él hablaba con ellos acerca de su partida, pero a Jerusalén, a cumplir la redención de nosotros los hombres. No era de que ya me voy al cielo, no. El Señor tenía un propósito claro de dar a entender que su labor y su enseñanza es netamente gloriosa, profética, cumplida, y la salvación y la redención de los hombres es la esencia de la venida del Señor. Esa es la esencia, porque vino a buscar lo que se había perdido. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les ha dado el hecho, la potestad, el llamado de ser hechos hijos de Dios. Usted allí donde está, es hijo de Dios, ya le aceptó con su corazón, ya se arrepintió, porque nos mueve el Señor a caminar con Él. Y entonces, pero allí estaba el llamado, una transformación. Vuelvo a expresar. Vean ustedes cómo el Señor se iba a dar la identificación en la vida espiritual de los corazones y de las personas, si en este caso se reconoció Elías y Moisés. Y lo reconocieron los discípulos, pero no había fotografías, no había Instagram, no había credenciales antes con fotografía. Es la forma espiritual y el conocimiento sublime de Dios que nos hace entender muchas cosas acerca de la vida maravillosa en la plenitud de la manifestación, de la transfiguración también de nosotros mismos. Porque esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Porque gracias a Dios esa es la promesa de Él. Pero también nos invita a mantenernos firmes. Los discípulos empiezan también. Fíjense bien, dice, y Pedro, y los que estaban con él, y dice, estaban rendidos de sueño, versículo 32. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Vuelvo a expresar, un día con el Señor Jesús era un día bastante fuerte, dinámico y agotador. Pero a pesar de ellos estaban tratando de estar despiertos. Pero sucede algo muy bonito. En medio de eso que también Pedro dice en la Biblia, y sucedió que apartándose de ellos, de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que para nosotros que estamos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Dice la Biblia no sabiendo lo que decía. Porque era tanto el temor, tanta la admiración, tanta maravilla, tanta
pero preciosa bendición, que no sabía lo que decía. Así dice la Biblia. Pero aquí muestra algo muy importante, el hecho del servicio. Servir. Quiere hacer una enramada, cortar ramas, ponerlas así como una palapita. Ellos estaban dispuestos a hacer 3 enramadas para él, para el Señor Jesús, para Moisés y para Elías. Para ellos no. Eso quiere decir es el servicio. No importa que yo no. Al fin ya tengo la cosa segura. Amén. Pero era él el servicio. El servicio a pesar del cansancio. El servicio a través de todo lo que también se ha logrado. Imagínense, trabajar con el Señor era desde el sol hasta más allá de la noche. Se levantaban tempranísimo y se iban a dormir, pues, en las madrugadas. Por eso en la expresión, hermanos, en la oración del Monte de los Olivos, estaban cansadísimos humanamente. El Señor les da una enseñanza, pero también aquí en México tenemos un dicho, vamos a ver de cuál cuero salen más correas. El Señor todavía nos permite entender que de nuestro esfuerzo salga otra correa más esfuerzo. Aquí en México tenemos este dicho. Igual aquí cuando ya te sientes más cansado y más agotado, en el nombre de Cristo levanta y sírvele. Porque el Señor espera lo mejor de nosotros, nos va a fortalecer. Entonces, hermanos, el ejemplo de la transfiguración, la realidad de la transfiguración, es un hecho real que muy pronto también nosotros lo tenemos que ver. Esto es lo que el Señor quiere. Anhela que podamos ser transformados ante la presencia del Padre. Eso es lo que quiere el Señor enseñarnos. En primer caso, nuestra ciudadanía. Filipenses 3:20. Ya de antemano por eso expresamos de esta ciudadanía en Cristo Jesús, de la ciudadanía que el Señor nos lleva, Filipenses 3:20, nos expresa así, todos unidos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Una transfiguración tan poderosa que se dio como muestra para también aliento. ¿Y esto cuándo será? Hermano, hermana, tú que estás en el hospital, tú que estás en la cárcel, tú que estás en pruebas, estás en lucha, ponte más a orar. Pero en la oración no de desesperación, sino de confianza, porque hay una ciudadanía que Dios ya te dio, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que no tenga miedo, ya nos vamos a decir, ya me voy a morir. Sí. No con lamentación, Señor, hermoso. Cierro mis ojos aquí, los voy a abrir contigo. Así un hermano me decía, hermano, voy a cerrar mis ojos aquí y los abre en la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque entendía bien el ejemplo de la transfiguración. Una realidad poderosa. También, hermanos, esto nos sirve de consuelo, de victoria. Primera de Corintios 15, 53. Primera Corintios 15, 53. Aleluya, nos dice así. Alabado sea el Señor. Nos dice así. En un momento, el versículo 52. En un momento y un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El Señor tiene para nosotros consuelo y firmeza. Cuando hablaban con Él,
en Lucas 9:30, estos dos hombres que eran Moisés y Elías, hablaban de la partida de él a Jerusalén. Partida significa éxodos, eso es lo que significa, éxodos. Por eso tenemos el libro del Éxodo, la salida, la partida, la muerte. Y el Señor entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario para que tengamos firmeza y también victoria en Él. Testimonios vivos encontramos también de manera tan poderosa en el libro de los Hechos, como también los discípulos y apóstoles del Señor, Hechos 12:7, empezaron a tomar, hermanos, también promesas de Dios. Y en esta enseñanza nos dice la Biblia cómo Pedro es liberado de la cárcel por la causa del Evangelio. Hechos 12:7 dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Cada uno de nosotros también, hermanos, tenemos una bendición de Dios cuando le buscamos. Y cuando le buscamos de veras. No podemos nosotros dejar de buscar al Señor, porque entonces muchas cosas no se presentan en nuestras vidas. Pero algo muy importante nos lleva al final de todo esto. ¿Qué tanto somos obedientes? Y la obediencia es la clave para toda la bendición y nuestra entrada al reino de los cielos. Pero la obediencia está en esto, Lucas 3:22. Y también en este final, Lucas 3:22. Nos expresa. Nos dice así. Cuando es el bautismo del Señor Jesús, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aún todavía hay personas que confunden la persona divina del Señor Jesucristo. No hay luz en su corazón. Le niegan como Dios, le niegan como Creador. Y no entienden del corazón que hay una naturaleza divina y una naturaleza humana. El Verbo encarnado se tuvo que hacer carne para que también estuviera con nosotros. San Juan 1. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Dios es Dios nuestro y eternamente y para siempre. Y Él nos capitaneará aún más allá de la muerte. El ejemplo de la transfiguración, la doctrina de la transfiguración es una prueba, hermanos, de nuestra partida aún de este lugar, de este mundo, de este cuerpo, de nuestra separación de nuestro cuerpo. El Señor nos quiere preparar para que también esto corruptible se vista de incorrupción y la gracia del Señor esté en nosotros. Pero el final de todo es claro. Ya que estuvieron todos con ellos, hermanos, y toda esta transfiguración nos dice la Biblia, mientras decía, versículo 34, 9:34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él. Esta noche no nos resta, hermanos, que al igual como lo leímos anteriormente en el bautismo del Señor, que nuestra esperanza esté en firme. Toda nuestra esperanza para salvación eterna está en Cristo, hermanos. Toda. En su muerte expiatoria por nuestros pecados. Gloria a Él. Él partió desde esa transfiguración, fue a Jerusalén, fue también presentado como Cordero único, suficiente y perfecto, porque se clamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podemos ver la transfiguración si no has sido perdonado de tus pecados y nada más nos engañamos unos a otros.
en no ser verdaderos cristianos de fe y de un llamamiento de estar continuamente entrando en el monte de la transfiguración, de la oración, en tu casa, en la coche, en la escuela, en la oficina, en la fábrica, en todo momento, en el templo. Allí está la obra del Señor, porque esa es su obra expiatoria. Nada más puede proporcionar consuelo en la hora de la muerte. ¿Por qué? Porque Él nos está abriendo las puertas. Hermanos, ninguna obra lo puede hacer, todos son defectuosos e imperfectos. Pero en Cristo está una obra perfecta, Él estará con nosotros. La transfiguración es maravillosa. Esteban, también en el libro de los Hechos, en una terrible muerte al ser apedrado, encuentra, hermanos, un mensaje. Hechos capítulo número 7, versículo 56. Otro hombre que en la desgracia dice así, versículo 7, 56, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso es el momento, hermanos, tanta enseñanza de la transfiguración nos lleva a tener victoria, poder y esperanza en su palabra. Romanos 5:10 es la enseñanza que llena nuestro corazón. Romanos 5:10 nos expresa testimonio, victoria, salvación, y gracias a Dios por su palabra. Nos dice así, Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Gloria a Dios. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. Por su vida. No podemos entrar a la transfiguración si no estás reconciliado por Jesucristo, por el perdón de Él. No podemos. Por más que digamos, fui al templo 50 años, por más que digas, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Colosenses 1:21, estamos terminando. En gratitud, en gozo, en enseñanza. Y nos dice así la palabra del Señor, Colosenses 1:21. Y nosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esta noche, hermanos, es una noche de bendición, es una noche que nos enseña la transfiguración, la realidad de la búsqueda de Dios. Hay un canto que se expresa y dice: oh sí, es un cielo aquí, cuando buscamos de corazón al Señor, cuando le servimos y cuando nos entregamos a Él. En las luchas, en las pruebas. 1 Corintios 12:12. 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es con nosotros. En 2 Corintios 3:18 nos expresa también una enseñanza, una promesa de victoria, de bendición para nuestra vida. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Esta noche, hermanos, aquí estamos. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este es el maravilloso llamado de la transfiguración. No nada más será el último suspiro, hermanos, sino veremos cómo el Señor cumple sus promesas. Usted, con toda su confianza en los momentos de prueba, de lucha, o casi la misma muerte, por eso expresamos de tal forma, y expresamos: Señor Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero también no es tristeza ni es dolor, sino que es victoria en la gracia del Señor. Este es el ejercicio de la transfiguración, que veamos que Dios está con nosotros. Acérquese, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque nos conforta, porque nos exhorta, porque nos llena de bendición, y porque también nos prepara en todo momento una muestra bella de las cosas que vienen delante de nosotros.